Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. En esta ocasión estamos en una serie de programas que vamos a hacer por 3 específicamente acerca de lo que significa la Pascua. La muerte o el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Nos estamos aproximando a una fecha en la cual la tradición pues celebra lo que se conoce como la Semana Santa. En nuestros días, es triste decirlo, pero se celebra de una manera completamente diferente a lo que la Biblia establece o lo que debería significar a nuestra vida. La pregunta no es tanto la fecha, porque eso en verdad la Pascua se refiere al evento más importante de la Biblia, a una tumba vacía. Lo importante es qué es lo que sucedió, quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué lo hizo, y qué significa para mí. ¿Cuál es mi respuesta, mi reacción, mi revelación o lo que yo he recibido de parte de Dios? De hecho, la Pascua es acerca de una tumba vacía. Si Cristo no resucitó, definitivamente nuestra fe es completamente inútil y nuestra predicación es vana. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Bien expreso, bien claro, y a lo largo de la Biblia entendemos el motivo de la resurrección de Cristo. De hecho, Jesús se lo explicó en 3 ocasiones a los discípulos. Ellos no lo entendieron hasta que el Espíritu se lo reveló en esos 40 días que Jesús resucitó y compartió con ellos acerca del reino de Dios. Eso fue la transformación en su vida. Es la revelación de un Cristo que ha resucitado. Muy bien, veamos entonces qué es lo que hace la tradición. La tradición hace una serie de eventos. Por ejemplo, le llaman el Domingo de Ramos. Y creo que hay una buena intención, hay una cosa buena, al menos hacen algo. Pero tenemos que entender lo de qué significa. Lucas 19, Mateo 21 establece que cuando Jesús en su último domingo entró a Jerusalén subido en un pequeño asno, la gente lo recibió con esas palmeras y con los mantos, pero todos están emocionados excepto Jesús está llorando. Esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque dice, no conocieron el tiempo de su visitación y vendrán días donde serán derribados a tierra ustedes y sus hijos. Y Jesús no se fue al palacio de Herodes, se fue al templo y ahí vio lo que había ocurrido y volcó las mesas. Estaban haciendo una situación difícil, vendiendo los animales. Ya era una cosa diferente a lo que se había establecido. De modo que también ahí fue donde todos se fueron y él dijo, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y ahí vinieron los paralíticos, los enfermos, y ahí fueron sanados. De modo que entonces es lo que nosotros vemos, es el corazón de Jesús, lo que está ocurriendo ahí. Ese domingo de resurrección, de hecho, es el más importante en la Biblia. Si ese evento no hubiera ocurrido, todo lo que es la Biblia hubiera sido un libro histórico. El momento más importante, lo que es la piedra angular de la vida cristiana, es Jesús en su resurrección. Jesús en su muerte es algo maravilloso que hay que entenderlo porque ahí es donde nosotros somos justificados del pecado. Pero lo que corona eso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Jesús pudo haber evitado esto en Lucas o en Mateo capítulo 26. Cuando llegan a arrestarlo dice, yo puedo llamar a mi Padre y Él inmediatamente pondría a mi disposición 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? De modo que fue el deseo de Cristo. Y en la gran mayoría de pensamientos creen que el que llevó a Cristo al Calvario fue la gente. En realidad fue Jesús, fue Dios mismo. De modo que esto es lo que ve. Y también en la última cena usted lo ve descrito. De manera que vemos la realidad de lo que es el Evangelio. Queridos hermanos y amigos,
Vamos a hacer una serie de 3 partes. Recuerde la última semana de Jesús, cuando Él comparte el pan, cuando Él rompe el pan y toma la copa. Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está haciendo referencia a Isaías 53. Y esta es la copa que representa mi sangre, es mi sangre que por vosotros es derramada. Todo esto tiene que ver en esta celebración. La pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo hacemos en esa semana? ¿Qué es lo que realmente es un motivo de reflexión? Es un motivo para ponernos a cuentas con el Señor y pensar cuán grande y maravilloso es Dios. Qué grande y amoroso es, y lo que hoy la iglesia se ha convertido. Se ha convertido en un negocio, se ha convertido en una serie de eventos. En los Estados Unidos, más que todo, lo que hacen es lo que llaman Easter, es el conejo con los huevitos, y eso es un negocio. De manera que, al igual que la Navidad, celebran eso porque hay dinero de por medio, pero en realidad nadie está interesado en la vida de las personas, en lo que ese evento glorioso sucedió y lo que ese evento trae a nuestra vida. Queridos hermanos, tenemos que meditar sobre la realidad de lo que eso significa. No solamente porque la gente lo dice, o no solo por lo que escuchamos, sino por lo que realmente eso significa para nuestra vida. Nunca vamos a poder entender esto a no ser que el Espíritu de Dios nos lo revele. Y esto solo lo revela el corazón humilde. Jesús dijo en Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba. La revelación de Mateo capítulo 16, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Hubieron varias respuestas, pero cuando Él le dijo, ¿y para vosotros quién yo soy? Y Pedro reaccionó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación que has tenido, sobre eso que has recibido, ahí será edificada mi iglesia. Aquellos que tengan esa revelación, ahí va a ser fundada mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. También lo que desates también. De manera que vemos la realidad de lo que significa este evento poderoso. Ahora, vamos a continuar en otro segmento sobre lo que es el sacrificio de Cristo. Cómo fue su manera, la forma en que lo trataron, lo juzgaron. Y en el último programa también vamos a ver lo que es la resurrección de Cristo. Tenemos que tener la claridad de lo que esto significa. No podemos pasar año tras año celebrando una Semana Santa sin ni idea de lo que esto significa. Y tampoco saber que en ese tiempo no se trata de esto. Estamos con un calendario diferente al calendario hebreo. Tenemos que estar claro qué significa esto para mí. No lo que la información dice, sino qué es esa revelación en mi vida. ¿Quién es Cristo para mí? Y no lo vamos a entender a menos que Dios te lo revele. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, es nuestro anhelo, y que podamos nosotros continuar a lo largo de este tiempo que Dios nos permite a través de este medio, que podamos continuar plantando esa semilla de la palabra de Dios. Hasta entonces.